buenos días. Hoy en esta plataforma del COVID-19 tenemos a uno de los grandes protagonistas, sin lugar a dudas, en nuestro país, y ya el Hospital de IFEMA se ha hecho una referencia a nivel nacional e internacional. Bueno, la situación, ¿por qué surgió IFEMA? Aquí en Madrid los primeros casos de infección por COVID aparecen en la última semana de febrero y la situación se plantea de una forma muy espectacular, porque esa última semana de febrero había pocos casos, pero la primera semana de marzo ya los casos ya son por centenares, y incluso la mitad del mes de marzo, para que os hagáis una idea, cuando ya está decretado el estado de alarma, en Madrid, que disponía de 12.000 camas hospitalarias, se recurre a crear más camas en lugares donde no había camas, se recurre a la medicina privada, y llegan a instalar hasta 22.000 camas. Igual pasó con la UCI, que donde había 500 camas instaladas, en hospitales públicos se llegaron a instalar hasta 2.000 camas. A pesar de eso, la situación en Madrid, avanzado por el mes de marzo, es que había hasta 3.000 pacientes pendientes diarios de cama en los hospitales madrileños. Y por ese motivo deciden crear un hospital de campaña con la intención de dar salida o ayudar a los hospitales de Madrid que están en las urgencias bloqueadas con pacientes que llevan días esperando ingresar. En ese sentido, el día 21 de marzo venimos a trabajar a IFEMA, y ese mismo día, el 21 de marzo, ya recibimos los primeros pacientes. 4 semanas después hemos recibido 3.820 pacientes de los hospitales de Madrid, de tal forma que en los días más intensos de la epidemia recibíamos unos 230 pacientes diarios, aunque éramos capaces de mantener un ritmo de altas en torno a 140-150 diarias. A fecha de hoy está ya la situación bastante más controlada en Madrid. Hoy esa cifra de 3.000 pacientes pendientes de ingreso se ha quedado en unos 60 o 70, es decir, que es una cifra técnica, prácticamente no hay pacientes pendientes de ingreso por COVID en Madrid, y eso está permitiendo que IFEMA 5 semanas después estemos planteando ya el cierre de la instalación, porque nació para ayudar a los hospitales públicos, se ha hecho, yo lo he hecho francamente bien y rápido, y en la situación que estamos ahora, estos últimos días de abril, es intentar en las próximas fechas cerrar la instalación, dejándola preparada por si acaso hubiese algún tipo de rebrote. Bien, los primeros días estuvimos trabajando en el pabellón 5, que era habéis visto fotos, que era realmente un hospital de campaña, donde las camas estaban todas juntas, una gran nave, y ahí empezamos a trabajar. Bueno, realmente lo que hicimos los primeros días fue montar todos los circuitos que hay en un hospital y que no hay en un hospital de campaña. Teníamos que montar un sistema de admisión, un sistema de identificar pacientes para evitar perder pacientes, para tenerlos controlados, un sistema de clasificación de pacientes, ubicarlos en los controles en función de la gravedad, empezar a montar las pruebas complementarias, empezar a montar pruebas de rayos. Teníamos que plantear un circuito de alta, cómo se iban a hacer las altas y por qué mecanismo y en base a qué, y cómo sacamos a los pacientes de IFEMA. Un circuito de muertos, porque sabemos que la mortalidad de esta enfermedad estaba en torno a un 10% en los hospitales. Un circuito de informar a las familias, porque podíamos tener ingresados hasta 1.300 pacientes y las familias no pueden visitar a sus pacientes. Entonces fuimos trabajando en todo eso, y un aspecto fundamental también fue el desarrollo de la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica, que lo que se usó es la historia de Selene, que es una historia que está muy extendida en los hospitales públicos de Madrid, y eso nos permitía realmente completar en la historia clínica todos los circuitos que hemos estado diciendo. Eso fue así. Los primeros 2 o 3 días estuvo trabajando intensamente para cerrar una conducción de hasta 35 kilómetros de tuberías de cobre para poder tener una instalación de oxígeno en el pabellón 7 y pabellón 9, porque la inmensa mayoría de esos pacientes precisan terapia con oxígeno, además a flujos muy altos, mientras que en el pabellón 5, el transitorio, estuvimos trabajando con bombonas de oxígeno que se consumían con cierta rapidez. Bueno, una vez que se montaron todos los circuitos, lo cual yo creo que sí es un tiempo récord, yo creo que podemos decir que a partir del 4º o 5º día, sobre todo a partir del 3º o 4º, cuando ya estaba la historia clínica, todo esto se fue fluidificando y empezamos a trabajar. Bueno, todo esto a base de muy buena voluntad, porque yo creo que lo que ha habido aquí en IFEMA fundamentalmente es un espíritu de ilusión de toda la gente que ha trabajado aquí desde el minuto 1 por sacar esto adelante, ¿no? Entonces, aunque a veces nos damos cuenta que evidentemente había cosas que iban más despacio, pues lo fuimos consiguiendo, ¿no? Y el siguiente hito fue cuando llevamos aquí como 10 o 12 días, se montó la UCI. La UCI no solamente hubo problemas con el equipo de la UCI, sino que además con el personal, porque las UCIs en Madrid estaban muy saturadas, y entonces el personal de la UCI que vino aquí es personal que de forma voluntaria
después de trabajar en los hospitales públicos o que yo estaba trabajando, venía aquí a IFEMA a ver pacientes, ¿no? Hemos tenido la colaboración de muchísima gente, sí que aquí veo colaboración de la población civil de forma muy notable. El día ese famoso, creo que fue el lunes o el martes, 23-24 de marzo, podía haber como 250 fontaneros soldando las tuberías de cobre, y además decirte que nadie planteó en ningún momento, pasó ninguna factura. Aquí venían de forma voluntaria para ayudar, porque se hizo un llamamiento por las redes sociales. El papel que ha tenido el ejército ha hecho una labor fundamental en todo el aspecto de logística y de montaje, montando camas, montando sistemas de aviso en los controles, y nos prestó un escáner que hemos usado mucho, porque estos pacientes tienen con frecuencia complicaciones tipo embolia de pulmón, pero además han hecho aquí cuadros de complicaciones de abdomen agudo, han hecho algún ictus, y que son pacientes, hemos tenido casi 4.000 pacientes, y evidentemente de todas las edades, hemos tenido pacientes desde 22 años hasta 103 años, con un perfil clínico variado. Entonces, realmente, ahora que está ya todo funcionando 5 semanas después, ahora se parece muy mucho a un hospital que funciona razonablemente bien. La estancia media de nuestros pacientes está en torno a 5 días, y además con un nivel de éxito importante, porque solamente hemos tenido 16 fallecimientos de los 3.800 pacientes que han venido. Yo creo que el objetivo en ese sentido está conseguido, y yo destacaría además otro aspecto muy importante desde el punto de vista organizativo, es que aquí en IFEMA han trabajado los 4 niveles asistenciales que hay en Madrid desde el punto de vista médico. Han trabajado médicos de primaria, que se han enfrentado directamente a pacientes con COVID hospitalizados en IFEMA, cosa que yo creo que no había ocurrido nunca. Y además tengo que decirte que el comportamiento de los médicos de primaria ha sido excelente. Han trabajado médicos de hospitales, han trabajado médicos del SUMA y médicos del SAMUR. Es decir, que es la primera vez que en Madrid, y probablemente yo creo que en la historia de España, han trabajado los 4 niveles de forma coordinada, y hemos sido capaces todos, de verdad, unificando protocolos, unificando petición de analíticas, unificando que la cosa funcionase. Yo creo que ese ha sido un trabajo coral de mucha gente, y ese aspecto organizativo ha sido fundamental para que esto funcionase. Evidentemente había sido un ejemplo, como tú bien dices, no solamente se había hecho en Madrid, yo creo que no se ha hecho en ninguna parte de España. Evidentemente no hemos tenido estas circunstancias, afortunadamente, y ya soy una referencia nacional y mundial. Tenéis felicitaciones de la OMS. Yo quiero, ya con tu gran visión de internista, una consideración al día de hoy, que tenemos la cifra de 2.8 millones de infectados por el coronavirus, a nivel mundial 197.000 fallecidos. Desgraciadamente en España tenemos 22.524 y contagiados 92.255. Desde tu vertiente de un internista de una gran sensibilidad, ¿cuál sería tu reflexión de esas cifras globales? Bueno, nos hemos enfrentado con una enfermedad que no conocíamos. Además, las primeras publicaciones en las que nos basábamos para atender a estos pacientes en las que se habían generado en China, fundamentalmente. Y la duda que nos cabe, Alejandro, viendo un poco lo que ha ocurrido en Italia, ocurrido en España, es que bien es posible que el comportamiento del virus o las manifestaciones clínicas del virus en China no han sido iguales que en Italia y que en España. A lo mejor hay factores que lo pueden explicar desde el punto de vista epidemiológico. Es población más joven, el nivel de obesos es más bajo en China, pero es verdad que ellos, cuando presentan una primera serie larga de pacientes, que eran 1.100 pacientes en un New England de finales de febrero, la mortalidad total la situaban en 1.4%. Entonces, cuando vimos aquellas publicaciones, pensábamos que esto podría ser, bueno, es verdad que es una mortalidad 15 veces la de la gripe, pero bueno, nos parecía que estaba muy centrada en poblaciones por encima de 80 años, y pensamos que para el resto de la población esto podría tener un curso clínico que fuese llevadero. Lo que nos encontramos cuando ya nos empezó a preocupar mucho la situación, cuando vimos lo que estaba ocurriendo en Italia, que iban por delante. En Italia vimos que los cuadros clínicos eran de mucho más gravedad, la mortalidad se situaba en torno a un 8 o 9%, y además lo que vimos con mucha alarma es que llevaba un gran consumo de camas de terapia intensiva, con lo cual nos dimos cuenta que la amenaza que teníamos delante no era la que había venido en China o lo que se había publicado en China. Bien, eso, además, desde el punto de vista clínico, la situación era tremendamente explosiva. Yo, en mi hospital de Fuenlabrada, donde empecé en la epidemia, antes vine aquí de director médico de IFEMA, decirte que el último fin de semana de febrero teníamos 2 pacientes. En la primera semana de marzo, una semana después, teníamos ya como 150 pacientes, y 2 semanas después teníamos 300 pacientes y 200 en urgencias que intentaron ingresar. Una situación explosiva, con muchos pacientes muy malos, además pacientes jóvenes, con un cuadro clínico fundamentalmente respiratorio, pero con muchas complicaciones a otros niveles.
y que hasta en un 12-13% han tenido que precisar terapias intensivas. Muy bien. Hay un dato que sí me gustaría conocer tu opinión, que es el siguiente. El manejo de la pandemia en países europeos. Y estamos teniendo unos resultados distintos. Portugal, Grecia, España e Italia. Hay una diferencia notable entre los resultados de estos 4 países. España e Italia con unos resultados verdaderamente muy preocupantes, y Portugal y Grecia pues han tenido medidas que han podido tener unos resultados muy distintos a los de nuestro país y los de Italia. ¿Qué consideración puedes hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que el resultado de lo que nos ha ocurrido a nosotros, y como bien dices tú, comparando con otros países que la situación ha ido de forma diferente, claramente diferente, y en ese caso creo que es especialmente llamativo el caso de Portugal, que son vecinos, están aquí al lado. Portugal ha tenido una incidencia mucho menor de casos y de muertes. ¿Pero por qué ha ocurrido eso? Yo creo que es sencillo. Yo creo que, de lo que he ido leyendo estos días, que he leído muchas cosas en relación con el COVID, yo creo que el tema es que no lo hemos tomado en serio. No hemos pensado que esto realmente era una amenaza. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando aparecieron los primeros casos en Singapur, en Hong Kong y en algunos países de Asia, ellos habían padecido en el 2002 y en el 2009 la epidemia del SARS y del MERS. Cuando tuvieron los primeros casos, se dieron cuenta que esto podía ser una cosa parecida a aquello, que además aquello tiene una mortalidad también muy alta, y rápidamente pusieron en marcha mecanismos de aislamiento. Lo que diferencia Portugal o Alemania y Grecia, sobre todo Portugal y Alemania, de lo que se ha hecho en España, que siguieron un poco el modelo de Corea, es que rápidamente indicaron confinamiento con los primeros casos. No esperaban tener más casos, no esperaban tener muertos para hacerlo, porque el problema es que lo que hemos visto es que la capacidad infecciosa de este virus es muy llamativa, es decir, que una vez que se produjeron los primeros casos ya va detrás del asunto. Portugal cerró pronto y aisló a la gente. Y lo mismo pasó en Alemania. Además, en Alemania se pusieron en marcha rápidamente, igual en Corea, test masivos para intentar detectar los casos, porque el problema es que esta enfermedad, el principal problema que tiene, uno de los más importantes, es que los pacientes asintomáticos pueden actuar de vectores y de transmisores de la infección. Eso complica mucho la situación, porque, por ejemplo, sabemos que en la gripe uno contagia la gripe cuando tiene síntomas de gripe, pero es que sabemos que el periodo máximo de contagio del coronavirus es 2 días y medio a medio día antes de empezar con los síntomas, con lo cual eso complica mucho la situación. Por tanto, yo creo que las medidas de aislamiento, más hay un trabajo ahora reciente que ha publicado FEDEA. FEDEA es un trabajo que se ha hecho con la Autónoma de Madrid y con la Universidad de Oviedo, es que si hubiéramos aislado el país una semana o 2 semanas antes, hubieran disminuido esas cifras que tú has dicho en varios miles y el número de muertos hubiera sido una cuarta parte de lo que hemos tenido. Es decir, que probablemente viéndolo a posteriori no nos tomamos en serio el coronavirus, no tenemos una política de salud pública en este país preparada para contingencias, ni siquiera hemos tenido preparada una política de compras. No puede ser que el personal sanitario se haya infectado en el porcentaje que se ha infectado y que ya hemos tenido muertos entre médicos y enfermeras. Eso es una cosa que no puede haber pasado. Tenemos que haber pensado, y yo creo que otro aspecto fundamental que no ha pasado en este país es que hubiese un comité de expertos, fundamentalmente expertos técnicos. Evidentemente yo entiendo que el que dirija ese comité tiene una persona de confianza del gobierno, como no puede ser de otra manera, pero deben ser técnicos, expertos, y ahí yo, como presidente de FACME, reivindicar el papel de las sociedades científicas, que tenemos gente muy buena en este país, que podría haber ayudado de una forma clara a intentar tomar medidas en las fases iniciales y también ahora y lo que viene después, para que el daño que ha hecho este virus hubiera sido claramente menor en nuestra población. Estamos en la recta final con 2 temas importantes que están en el aire. Formas clínicas, asintomáticos, forma leve, forma moderada y la forma con el sistema respiratorio, con el SARS. En tu amplia experiencia ahora en esta semana, el número de pacientes que habéis tenido de cada uno de ellos y la terapéutica, porque eso es algo que en la clase médica, sabiendo la tormenta de citoquinas que hay, los fenómenos trombóticos, tromboembólicos, etcétera, etcétera, hay verdaderamente es una cosa nueva. No tenemos unos protocolos ya bien establecidos, pero en vuestra actividad has comentado unidades de cuidados respiratorios intermedios. ¿Nos hagan un pequeño resumen en ese sentido? Bueno, lo que sabemos hoy de la infección, como bien decías tú, es que esta infección tiene por lo menos 2 o 3 fases clínicas diferentes.
una primera fase que guarda relación con la llegada del virus fundamentalmente. El virus entra por el árbol respiratorio y tiene tendencia a afectar a la parte inferior del árbol respiratorio. Es la fase, podemos llamar, de epidemia. El 70% de la población lo resuelve con un cuadro clínico que es un cuadro, que podemos decir que es un cuadro como gripal. Pero a partir sobre todo hay unos días claves en la infección, que es a partir del noveno día, décimo día, vemos que se produce un cuadro inflamatorio, que es un cuadro que probablemente una reacción anómala del sistema inmune, que pone en marcha esos bronconeumonías tan llamativas que se han producido, y además se pone en marcha más complicaciones a nivel hematológico, a cantidad de cuadros trombóticos, afectación renal, aparece una serie de complicaciones muy llamativas. Bien, lo que hoy sabemos, porque el problema es que cuando hemos empezado a tratar a estos pacientes no disponíamos de evidencia científica, y ni siquiera a día de hoy hay evidencia científica, no hay ensayos clínicos que prueben la utilidad de ningún fármaco. Lo que nosotros hemos utilizado, como se utilizaba en la mayor parte de hospitales de Madrid, son protocolos que pretendían en la primera parte del tratamiento manejar fármacos fundamentalmente antivirales. Fundamentalmente estaba la cloroquina y hidroxicloroquina, porque se conoce también que los pacientes que estaban usando con enfermedades reumáticas tradicionalmente estos fármacos tenían menor incidencia de infecciones, y que parece que hay un papel que dificulta que el virus se una a su receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Exacto. Y también antivirales. Pero los antivirales se probamos aquí en la combinación de ritonavir y liminavir, el Caletra, pero eso ya salió un trabajo, es verdad que con pocos pacientes, en los que venía a decir que aportaba poco. Bien, también hay inhibidores de la tirosina quinasa que se han usado para otras enfermedades como la leucemia crónica, que bueno, que parece que puede tener un papel, pero no hay ninguna evidencia hoy por hoy, igual que con la citromicina. Además, el problema que había que la combinación de citromicina, Caletra y hidroxicloroquina podían tener un efecto perverso en el sentido de prolongar el espacio QT del electro, poner en marcha arritmias y muertes súbitas. Es decir, que tiene también un efecto de complicaciones. Lo que sí parece que se ha demostrado más útil en todo este proceso son cuando es el momento de anticiparte, es decir, que tú tienes que ver cómo clínicamente y en base a una serie de parámetros analíticos, puede ser la ferritina, puede ser la PCR, pueden ser una serie de marcadores, que ese paciente, pero sobre todo la clínica, que el paciente empieza a tener problemas respiratorios, tiene disnea, dificultad respiratoria notable, dificultades para saturar o obtener una concentración de oxígeno razonable, es el momento en el que tienes que decidir cuándo usar fármacos inmunomoduladores, fundamentalmente esteroides, que se han demostrado probablemente en nuestra experiencia más útiles, o tratamiento con algún anticuerpo monoclonal, como puede ser el tocilizumab, que en algunos casos, si te anticipas al paciente, puedes conseguir evitar que el paciente acabe en unidad de cuidados intensivos. También hemos usado la anakinra, que es un antagonista selectivo de la interleuquina 1, y el tocilizumab lo es de la 6. Y bueno, eso yo diría que así como de los primeros antivirales tenemos muy poca evidencia de su funcionamiento, sí que tenemos alguna evidencia mayor de que en pacientes, cuando se complican y empiezan con esa tormenta de citoquinas, probablemente eso sea más útil. Y esa es nuestra experiencia y así hemos estado. Yo insisto que bueno, la mortalidad a nivel nacional de esta enfermedad está en torno al 10%, es una letalidad muy importante. Aquí en IFEMA hemos tenido mucha suerte, probablemente porque un aspecto importante del éxito de este procedimiento fue la selección de pacientes recibidos con criterios de no gravedad o de no complicarse a priori, pero nuestra letalidad ha sido muy baja, solamente hemos tenido 16 fallecidos de 3.800 pacientes, que es un 0,4%. Y hemos seguido los protocolos, pero insisto, con el nivel de evidencia científica que hay hoy por hoy, que es francamente escasa. Evidentemente. Y ya por último, una reflexión final tuya en tu experiencia exitosa con gran efectividad y tu consejo para esta etapa que estamos ahora tan importante de hacer la desescalada progresiva, los test, serología versus PCR. ¿Cuál sería tu opinión y consejo en ese sentido? Yo mi consejo en este momento, igual que lo he dicho y en este caso como presidente de FACME+, que yo pediría a las autoridades competentes, tanto autonómicas como por supuesto al Ministerio de Sanidad, que es el que en este momento asume el mando de esta epidemia, que se apoyen en expertos. Es decir, yo creo que en este país hay muchísima gente con muchísimo criterio técnico y que probablemente nos va a dar un apoyo muy importante para tomar decisiones. En este contexto en el que estamos ahora, yo creo que es muy importante
el saber cuál es el estatus inmunitario de la población a la hora de plantear escaladas. Y diría eso, y lo diría por tramos de edad y por tramos y por sexo, porque, por ejemplo, sabemos por estudios que se han hecho ya en Islandia o en China, que un tramo de población que se contagia mucho son jóvenes entre 15 y 25 años, que además tienen cuadros clínicos muy leves, pero que pueden actuar de vectores de la infección. Los niños sabemos que se infectan muy poco, y luego habría que ver adultos y población de riesgo, sabemos que los hombres se infectan más que las mujeres. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta el aspecto de profesión que tiene cada uno de ellos a la hora de plantear esa escalada. Mira, la información que tenemos en Madrid, muy preliminar, es que solamente el 30% del personal sanitario que se ha enfrentado directamente al coronavirus, solamente el 30% tiene anticuerpos IgG contra el virus. Eso quiere decir que probablemente la población general a lo mejor no llega ni al 5 o 10%. La noticia mala de eso es que probablemente queda mucha gente para infectarnos y el virus sigue aquí, con lo cual o tomamos muy en serio la medida de desescalada o probablemente es posible que si no lo hacemos bien, este virus que es tan tremendamente contagioso y tan tremendamente agresivo, para cualquiera nos puede volver a dar problemas. Esa es mi idea. Muy bien. Muchísimas gracias. De todo corazón, nuestras felicitaciones. Y yo creo que evidentemente se suma a ella todo el mundo científico y la población por el gran esfuerzo y los resultados que estáis consiguiendo. Pues nada, Alejandro, muchas gracias y a vuestra disposición. Y gracias por tus palabras y nada, a vuestra disposición de nuevo. ¿Vale? Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.